Ya habíamos comentado también cómo a partir de la propia melanocortina se van a producir varias hormonas, ¿sí? Entre ellos precisamente, ¿sí?, la beta-lipotropina, las beta-endorfinas, el CLIP, la MSH, etcétera, etcétera, ¿sí? Y estábamos hablando acerca precisamente de lo que es el sistema Porta. Espero que haya quedado entendido, o hay alguna duda de lo que expliqué el día de ayer al respecto de lo que es un sistema Porta. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, doctor. Bueno, pues ok, entonces si no hay dudas, eso quiere decir que se entendió. Y repito, este tipo de esquemas son muy, muy gráficos. Repito, ¿sí? Aquí llega una arteria al hipotálamo, se capilariza, ¿sí? Y gracias a esa capilarización, obviamente, estas células del hipotálamo reciben, ¿sí?, los, precisamente la- los elementos que necesitan para su metabolismo, ¿sí? Reciben propiamente oxígeno, reciben glucosa y reciben otros elementos, ¿sí? Gracias a eso. Y las células integran a la circulación entonces sus desechos, incluyendo el CO2. Pero aparte de que esto sucede aquí, también el hipotálamo agrega a la circulación sus hormonas, las hormonas que van a permitirle al hipotálamo controlar a la adenohipófisis. Ya les dije que la adenohipófisis en el proceso embriológico es un tejido que llega y se pega, aquí se ve muy claramente cómo se pega a esta elongación del hipotálamo que se llama la neurohipófisis. Entonces aquí la comunicación tendrá que ser a través de la circulación sanguínea. Es por eso que entonces esta capilarización, aparte de los propósitos nutricionales, vamos a decir así, aparte de esos propósitos nutricionales, también permite que el hipotálamo agregue sus hormonas a la circulación. Ahora, aquí se puede observar, ¿sí? Estos capilares se vuelven a reunir para dar origen a estos, dice aquí, vasos portales, que al fin y al cabo, ustedes se dan cuenta, corresponde a la misma naturaleza, por lo menos esquemáticamente aquí lo expresan, es a la misma naturaleza que las venas. Entonces, esto que aquí dicen vasos portales, está bien, son vasos porta, sí. ¿Por qué son vasos porta? Porque son venas que se capilarizan y van a dar origen a otra vena. En eso consiste el sistema porta. ¿Sí? En eso consiste el sistema porta. Ahora, gracias a este sistema porta, las hormonas del hipotálamo, ¿sí?, llegan aquí a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis van a estimular a estas células, las células somatotropas, mamotropas, tirotropas, gonadotropas, corticotropas, etcétera, para que produzcan sus hormonas. Y evidentemente, una vez que ya se produjeron las hormonas aquí por órdenes del hipotálamo, una vez que aquí ya se estimularon y se produjeron hormonas, las hormonas de la adenohipófisis ahora se agregan a la circulación y otra vez, en este caso, a un sistema venoso. Y gracias a esta vena, las hormonas ahora de la adenohipófisis salen a torrente sanguíneo y se van a actuar a sus órganos blancos. ¿Cuáles son sus órganos blancos? Pues todas estas células, perdón, estos tejidos periféricos, algunos que también son glándulas y algunos son órganos efectores directamente. Por ejemplo, aquí dice hormona del crecimiento, vaya a actuar sobre el hueso, ¿sí?, sobre el cartílago, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay algunas hormonas de la adenohipófisis que actúan sobre otras glándulas.
que a su vez estas otras glándulas van a producir también sus propias hormonas. Y cuando estas hormonas periféricas se produzcan, tarde o temprano, van a hacer feedback negativo hacia el hipotálamo para que deje de mandar su hormona y para que se estimule entonces la producción de las mismas, de las hormonas de la adenohipófisis. Entonces, miren, ilustraciones hay diversas, lo importante es que entiendan el fundamento, ¿sí? En todas las ilustraciones aquí están un vaso que entra, se capilariza, se vuelve a constituir otro vaso, se vuelve a capilarizar y sale otro vaso. Esto es un sistema porta, ¿sí? Aquí vemos nuevamente esto, ¿sí? Gracias a esta capilarización, gracias a esto, ¿sí? El hipotálamo, con estos que están aquí son neuronas del hipotálamo, gracias a esto, el hipotálamo agrega sus hormonas a esta red capilar y gracias a esto estas hormonas bajan a la adenohipófisis por estos vasos portales que dice aquí, que son venas, ¿sí? Y que van entonces a llegar a la adenohipófisis y aquí se van a precisamente, ¿sí?, extravasar por esta nueva red capilar y van a actuar sobre las células que están aquí, para que ahora éstas produzcan sus propias hormonas. Entonces, Una pregunta. sí. ¿Y del hipotálamo hay neuronas que vayan directamente a la sangre? O sea, bueno, obviamente tienen que pasar por la adenohipófisis, pero ¿hay hormonas que se vayan directo a la sangre? ¿O a fuerzas tienen que estimularlo a la adenohipófisis para que ella secrete hormonas? Esta es una parte, la adenohipófisis es una parte de la hipófisis, pero ya vimos que existe la neurohipófisis. Y la neurohipófisis, el hipotálamo, tu pregunta dice, ¿a fuerza tiene que pasar las hormonas del hipotálamo por la hipófisis? Si es la adenohipófisis, sí, pero si es la neurohipófisis, aquí pasa directo, estos son puros axones, y aquí el hipotálamo secreta directamente a la sangre. ¿Qué hormonas van a hacer ahí? La ADH, ¿sí? Y también la oxitocina. Estas hormonas las secreta directamente el hipotálamo a través de la neurohipófisis hacia la sangre. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Entonces decían que el hipotálamo va a hacer esto. Con respecto a la adenohipófisis, tiene que mandar sus hormonas, aquí está, hormonas hipotalámicas, tiene que mandarlas directamente, las tiene que mandar vía sanguínea hacia la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis, ¿sí?, por estimulación de estas hormonas, se producen aquí en células específicas también hormonas de la adenohipófisis, hormonas de la adenohipófisis. Y estas hormonas salen evidentemente a, ¿sí?, cumplir sus funciones a los órganos diana. Y justamente aquí, en los órganos diana, van a, algunas veces, el órgano diana es una glándula que produce a su vez su hormona. Supongamos que este órgano diana sea la tiroides. Pues ahora la tiroides va a producir sus hormonas y las hormonas, ¿sí?, del órgano blanco son las que al final van a hacer feedback negativo, ya sea en el hipotálamo para que ya no mande más hormonas o ya sea directamente en la adenohipófisis para que ya no mande más hormonas, ¿sí? Y aquí vemos lo que habíamos comentado. Aquí hay un feedback largo, de circuito largo, porque es todo un camino en donde hasta terminan los órganos diana produciendo sus hormonas y las hormonas van a tener sus efectos múltiples, pero después cuando se hace alcance el efecto ordenado por el hipotálamo, pues se tiene que detener por feedback negativo, ¿sí? Pero también decíamos, existe un feedback corto entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí?, en el sentido de que cuando se requiere que la hipófisis produzca una hormona,
pues el hipotálamo manda una hormona, pero cuando ya se produjo esta hormona, ¿sí? Pues aquí mismo existe un circuito de comunicación para decir, ya produje, la hipófisis le dice al hipotálamo, ya produje lo que me dijiste, ya no me mandes más, un feedback, ¿sí? Positivo, negativo, aquí dependiendo de las necesidades, y esto es precisamente lo que decíamos, un feedback de asa corta, de asa larga, de asa ultracorta, etcétera, eso que ya hemos comentado, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Aquí otra vez tenemos a la adenopófisis, ya quedamos con que la adenopófisis es entonces un tejido que se llegó, y aquí se ve cómo se va a pegar, ¿sí? A partir de el origen es una bolsa de Rantke, es una invaginación del epitelio faríngeo, ¿sí? Aquí está la cavidad bucal incipiente, evidentemente estamos hablando de un embrión, y lo que a la postre va a ser la faringe, de ahí se desprende un tejido pequeñito que después se va a pegar aquí a lo que es la prolongación del hipotálamo, que es la neurohipófisis, y va a terminar aquí pegada, ¿sí? Adenohipófisis, ¿sí? Aquí dicen pars nervosa, es la neurohipófisis, y aquí está la pars intermedia, que es el lóbulo intermedio del que ya hablamos. Y aquí decimos, a nivel de la hipófisis ya hablamos acerca de estas células somatotropas o somatotrofas, producen hormona del crecimiento. Mamotropas o lactotrofas o mamotrofas o lactotrofas, ¿sí? Prolactina. Tirotropas o tirotrofas, hormona estimulante de la tiroides. Gonadotropas o gonadotrofas, FSH y LH. Corticotropas o corticotrofas van a producir primero pro-opiomelanocortina, y a partir de la pro-opiomelanocortina producen ACTH, MSH, endorfinas, etc. Y PLIC también es un péptido parecido a la corticotropina, ¿sí? En fin, aquí está, el PLIC es el péptido similar a la corticotropina. La corticotropina es otro nombre que recibe la ACTH. ¿Sí? Del lóbulo intermedio o de la adenohipófisis ya quedamos en eso, ¿sí? En los animales inferiores existe de manera muy evidente tres lóbulos: la adenohipófisis, el lóbulo intermedio y la neurohipófisis. En los animales superiores, la adenohipófisis absorbió al lóbulo intermedio, y entonces aquí encontramos esta función. Repito, ¿sí? Es de esta manera en donde precisamente entonces el hipotálamo, a través de sus hormonas, que son producidas en varios núcleos que lo constituyen al hipotálamo, a partir de ahí son células nerviosas hipotalámicas que van a producir hormonas. Y gracias a este sistema porta, estas hormonas bajan hacia la adenohipófisis, en donde hay muchas células, aquí células secretoras de la adenohipófisis, y gracias a eso la adenohipófisis, dependiendo de la hormona que reciban del hipotálamo, van a poder estimular a sus células a que éstas produzcan sus hormonas, y cuando las producen la integran a la circulación, y una vez que le integran a la circulación sale propiamente a distribuirse en todo el cuerpo para que pueda llegar a su órgano blanco, ¿sí? Entonces este es un sistema porta. Y repito, por favor, ¿sí? Un sistema porta entonces es una circunstancia histológica en donde una vena, ¿sí?, se capilariza, forma capilares aquí y forma después otra vena. Es una vena que se capilariza y forma otra vena. Ya les dije, ¿existe el equivalente a esto en la parte arterial? Sí, ¿sí? Una arteria que se capilariza y da origen a otra arteria. ¿Dónde encontramos esto? ¿Sí? En el riñón. ¿Ya estudiaron el riñón en biología tisular? ¿Ya estudiaron el riñón? Todavía no. ¿Perdón? No, todavía no.
No, pues les digo que siempre, nunca, ¿cierto? Los que les pregunto nunca lo han visto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque quieren que lo veamos en fisiología y así es bien fácil dar clases de histología, ¿sí? Pero bueno, ok. Entonces, ahí entonces tenemos una arteria que se capilariza y da otra arteria y esto está en el glomérulo de la nefrona. Ya lo veremos después entonces. Y en este caso, a esa circunstancia histológica en donde hay una arteria que se capilariza y da otra arteria, ¿sí? A eso le llamamos un sistema porta-arterial o también le podemos llamar una red admirable. Se llama red admirable o sistema porta-arterial. Pero si ustedes leen sistema porta, siempre identifiquen sistema porta como este sistema, en donde una vena se capilariza y da origen a otra vena. ¿Sí? Y repito, ilustraciones hay por todos lados, y aquí en parte para el compañero que había preguntado. Entonces el hipotálamo tiene que actuar siempre sobre la adenohipófisis a través de sus hormonas, sí, en la adenohipófisis, pero en la neurohipófisis pues no tiene que tener ninguna circunstancia histológica, no, aquí las mismas neuronas, ¿sí? Directamente bajan y depositan esto a nivel de la neurohipófisis, lo depositan en una red capilar. Vean ustedes aquí cómo sí se da la irrigación normal. Arteria se capilariza y da vena. ¿Sí? Esta es la irrigación normal. Arteria que se capilariza y da una vena. Aquí tenemos una arteria, capilares. Aquí parece como si fuera así una continuación de la red, pero ya lo vimos aquí que no es continuación de la red, sino son vasos portales de tipo venoso, ¿sí? Entonces, unas venas que dan origen a otra red capilar y que después vuelven a formar otra vena. ¿Sí? Entonces, espero que con esto sea suficiente, ya que se haya entendido esto, ¿sí? Y entonces ahora aquí vemos, insisto, que a nivel del núcleo supraóptico y del paraventricular se producen dos hormonas que van a salir directamente hacia torrente sanguíneo, ciertamente a través de lo que llamamos la neurohipófisis, pero ¿qué es la neurohipófisis? Pues un conjunto de axones que vienen de los núcleos supraóptico y paraventricular. Aquí está un grupo de axones, ¿sí? que van a descargar sus hormonas directamente hacia torrente sanguíneo. ¿Cuáles son estas hormonas? Oxitocina y ADH. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que he estado hablando de las hormonas hipotalámicas, bueno, pues vamos a ver que el hipotálamo produce sus hormonas. Ahora bien, desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista académico, hay ciertos problemas para poder denominar a una sustancia como hormona, o bien cuando se sospecha que es una hormona, pero todavía se desconoce mucho de lo que hace, o incluso se desconoce su presencia como tal. ¿Sí? Tomen en cuenta, insisto, que todo esto, lo vimos al principio del tema de endocrinología, tomen en cuenta que todo esto fue a partir de los años 60, 70, ¿sí? Del siglo pasado, que se empezaron a medir las hormonas, ¿sí? Y si se empezaron a medir las hormonas, primero fueron hormonas que circulaban en la sangre y en relativamente altas cantidades, Pero no fue sino hasta los años 80 y 90 cuando empezó a descubrirse todas estas hormonas que se producen en el hipotálamo y actúan en la hipófisis. O sea, es diferente medir lo que está circulando aquí en todo el cuerpo y que son hormonas que vienen aquí de la de la neurohipófisis u hormonas de la adenohipófisis. Estamos midiendo lo que circula en la sangre. Pero imagínense ahora estudios para ver lo que produce el hipotálamo y que se secreta hacia la sangre, pero para que baje a la adenohipófisis. Entonces, este circuito es una cosa sumamente pequeñita, es un circuito sumamente pequeño, ¿sí? Estudiar lo que pasa de aquí a acá, ¿sí?
Es un circuito sumamente pequeño y están descritos en los artículos, ¿sí? Toda la enorme dificultad de poder estudiar esto, ¿sí? Esto obviamente se utilizaron animales de laboratorio y animales de el abasto para poder comprobar estas suposiciones de que el hipotálamo le mandaba hormonas a la hipófisis. Por ejemplo, vamos a ver que históricamente la primera hormona que se identificó, la primera hormona hipotalámica, se llama la TSH-RH. Bueno, es la hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides. Ahorita vamos a hablar de ella. Nada más ahorita hago alusión a esto porque históricamente se dice que trabajaron varios laboratorios farmacéuticos, ¿sí? Y trabajaron en rastros directamente. Y dicen que para poder identificar un primer miligramo de TSH-RH, un miligramo, se utilizaron más de 50 toneladas de encéfalo de borrego. Toneladas. Y las utilizaban y las machacaban y las trataban de obtener y de depurar y esto y esto. Entonces imagínense, ya estamos ya hablando de los años 80 y los años 90 para poder, ¿sí?, hablar acerca de estas hormonas. Y que además, repito, aquí es en donde vamos a percatarnos de que todavía hay tarea por hacer. Todavía no se han descubierto todas las hormonas. En fin, esto nada más para hacerles ver que esto sigue siendo objeto de estudio de manera muy importante, ¿sí? Sigue siendo objeto de estudio y que además, perdón, pero sigue siendo una fuente de premios Nobel en fisiología, en los últimos años. Ustedes métanse al internet y vean qué ha pasado de los años 80, 90 a la fecha y van ustedes a ver que fulanito recibió el premio porque logró aislar la hormona fulana. Fulanito recibió el premio porque logró identificar los receptores para la hormona fulana. Fulanito recibió, y es fuente de premios Nobel porque es algo que se ha ido identificando gracias ahora a las nuevas tecnologías de laboratorio que se tienen. En fin, el hecho es que cuando hablamos acerca de las hormonas hipotalámicas, tenemos que hacer académicamente una subdivisión. Unas vamos a llamar las hormonas hipotalámicas y otras los vamos a llamar factores permisivos hipotalámicos o factores hipotalámicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Bueno, cuando se empezó a estudiar todo esto, había la sospecha bien fundamentada de que el hipotálamo producía hormonas y se las mandaba a la hipófisis, ¿sí? Pero nada más se sospechaba, y como les acabo de describir ahorita, no se podía aislar. Y estaban trabaje con encéfalos de animales para el abasto, y estaban ahí tratando, y no, bueno, pues entonces creo, dicen los fisiólogos, yo creo, estoy seguro que el hipotálamo manda esto, pero no lo tengo aislado y no lo puedo comprobar. Pues yo no puedo decir que hay hormonas del hipotálamo, algo que yo no puedo comprobar. ¿Cómo le llamo a algo que yo no puedo comprobar en este momento? Le voy a llamar el factor hipotalámico. ¿Sí? ¿Qué es un factor permisivo hipotalámico? Una sustancia cuya existencia está plenamente fundamentada, pero aún desconocida parcial o totalmente. ¿Sí? Ustedes van a aprender no solamente en fisiología, sino en otras materias como en inmunología o en patología. Van a ustedes a escuchar además, y estoy seguro que ya lo han hecho, a lo mejor en materias como en biología celular, ya han escuchado los famosos factores de crecimiento. A ver, díganme, factores de crecimiento, factores inmunológicos, factores de la coagulación,
factores de no sé qué. ¿Qué son los factores? Pues son elementos que se tiene la certeza o casi la seguridad de que existan. El problema es que técnicamente todavía no lo podemos aislar, o si ya lo aislar, ya se aisló, todavía se desconoce mucho de su estructura o mucho de su funcionamiento. Entonces, algo que no se logra entender, pues lo vamos a llamar factor, ¿sí? Y de hecho, muchas hormonas que ahora son llamadas precisamente hormonas, durante mucho tiempo fueron llamados factores, ¿sí? Entonces, ojo con esto. ¿Qué es una hormona hipotalámica? Sustancia ya aislada y con funcionamiento plenamente comprobado. Bueno, si es una hormona que ya está bien aislada, bien comprobada, ya se sabe dónde actúa, ya se sabe cuáles son sus receptores, bueno, ya esta sustancia recibe el título de hormona. Pero mientras tengamos dudas al respecto, le vamos a seguir llamando factores. Entonces, de entrada, ¿sí? Tenemos hormonas y factores. Ahora, también las hormonas se ha observado aquí en el hipotálamo que hay hormonas que van a ser hormonas estimulantes. Y entonces a esta hormona que tiene función de estimular a otras células para que lleven a cabo una función, pues le van a llamar hormona estimulante o liberadora. Liberadora, ¿por qué? Porque va a llegar a unas células, a un tejido, a estimular y a que libere su propia hormona. Y como se habla de liberación, pues entonces en inglés liberación, releasing, entonces le ponemos una R, ¿sí? Hormona liberadora, entonces tendrá que tener las siglas H y la R. Pero también se descubrió que había hormonas inhibidoras, ¿sí? Y entonces, una hormona que inhibe, entonces se le agrega la letra I de inhibiting, ¿sí? Inhibición o depresora, ¿sí? Entonces, con esta información, ahora vamos a entender cómo se denominan las hormonas del hipotálamo. Y aquí otra vez, ¿sí? Hormonas que, lo siento mucho, pero van a tener que aprenderse, ¿sí? Y lo que está aquí es la secuencia de cómo se han ido descubriendo estas hormonas hipotalámicas o factores hipotalámicos, cómo se han ido descubriendo. Es el orden cronológico, no tiene que ver nada, ¿sí? Su importancia, ni mucho, no, aquí nada más es el orden cronológico. Les dije, ¿sí? Que la primera hormona del hipotálamo identificada fue esta, ¿sí? Entonces, ya a estas alturas, y de acuerdo a la tarea que les dejé, ya me pueden decir qué es la hormona TSH, ¿verdad? ¿Qué es la hormona TSH? A ver, díganme. La TSH, ¿qué hormona es? ¿Tiroide estimulante? ¿Perdón? ¿Tiroide estimulante? La hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Y esto, perdón, se lo tienen que aprender, hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Bueno, pues ahora con lo que acabo de decirles, ¿sí? La hormona estimulante de la tiroides es una hormona que es de la adenohipófisis y que va a ir a estimular, como su nombre lo dice, a la tiroides. Pero aquí estamos hablando de las hormonas del hipotálamo. Entonces, ¿cómo se llama la hormona que libera el hipotálamo? De acuerdo a lo que acabo de ahorita de mostrarles, ustedes díganme, ¿cómo se llama entonces, este compuesto? A ver, ¿se llama cómo? Hormona estimulante. Hormona R, ¿hormona qué? Estimulante. Liberadora, hormona estimulante o liberadora de la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok, conste, ¿sí? Ahora bien, pues como todo en la vida, hay quienes dicen, ay, qué flojera, qué nombre, a ver, hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides. Oye, pues no le podemos poner de otra manera. Bueno, TRH, ¿sí? ¿Por qué?
Pues porque dijeron, bueno, es la hormona liberadora de la tirotropina. Ya les he dicho, el sufijo tropina, tropismo, es afinidad, ¿sí? Significa afinidad. Entonces, cuando yo digo aquí la tirotropina es una hormona que es afín ¿a quién? Perdón, no escucho. ¿A la tiroides? A la tiroides, entonces es la tirotropina, es la hormona, ¿sí? Que es afín a la tiroides. Entonces, por eso le puedo llamar la hormona liberadora de la tirotropina, ¿sí? Y después también, pues, alguien dice, oye, pues yo también quisiera hacer más, pues más sencillo esto. Y para mí, yo le voy a llamar la tiroliberina. Liberina ya involucra la acción, ¿sí? Estimulante o liberadora. Tiroliberina, le puedo llamar a esto porque es la hormona que va a llegar a liberar a la hormona que va a estimular a la tiroides, tiroliberina. O también llamada tirocrinina, ya quedamos con que crinina es secreción, ¿sí? Entonces es la secreción que va a permitir liberar a la hormona que va a estimular a la tiroides. Y perdón, ¿qué quieren que les diga? Todos estos nombres aparecen en la literatura y yo no los inventé, ni tampoco yo les digo, ¿saben qué? Pues ahora se los aprenden a fuerza. Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Sí? Esto está en la literatura y esto. Ahora, para no hacerse bolas, yo creo que podemos tomar esto, la primera denominación, y de ahí ya después aprendernos poco a poquito otras denominaciones, pero aprendernos lo básico. Y entonces lo básico es esto, con base en lo que les acabo de decir, así no hay un pierde, ¿sí? Esto es la hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Y por cierto, ya una vez que ya fue clasificada como hormona, porque es la hormona liberadora, es porque se conoce hasta cómo actúa. ¿Y cómo actúa? Mecanismo de acción. A ver, ¿qué es esto? Mecanismo de acción IP3DAG. ¿Qué es esto? ¿Cuál es este mecanismo de acción? ¿Sí? Nada más con ver IP3 y DAG, qué tipo de sustancia es y cómo actúa. ¿Qué son estas sustancias IP3 y DAG? Segundos mensajeros. Estos son segundos mensajeros, el trifosfato de inositol y el diacilglicerol. ¿Y cómo se formaron estos? ¿Sí? Si son segundos mensajeros, ¿qué quiere decir esto? Que esta es una hormona lipídica o proteínica. Si utilizas Proteínica. segundos mensajeros, ¿es lipídica o proteínica? Proteínica. Es proteínica porque no puede atravesar la membrana y tiene que estimular la formación de segundos mensajeros. Ojo con esto, muchachos. Ya les dije, estuviera en el salón de clases, créanme que les hago preguntas y al que menos se ve que esté entendiendo las cosas, seguramente le preguntaría y seguramente saldrían dudas y seguramente sí se prestaría a que pudiéramos reforzar algunas cosas. Perdón, estamos a distancia, no les estoy viendo la cara, no sé si están con la certeza de que de veras están entendiendo. Ojalá lo estén entendiendo todo, pero no puedo hacer otra cosa a distancia, muchachos. Entonces, por favor, ¿sí? Si todo esto que les pregunto les suena música celestial porque no están entendiendo las cosas, por favor, pónganse a estudiar, porque si no, entonces, ¿de qué caso tiene que estemos hable y hable si no se están entendiendo las cosas? Entonces, ojo, es aquí donde ya vamos a ir aplicando todo lo que vimos como introducción en endocrinología. Como les decía, mecanismo de acción, trifosfato de inositol y diacilglicerol. Ya, ustedes saben o deben de saber a lo que yo me refiero. Ok, segunda hormona identificada, GnRH. Nada más otra vez con las siglas. H, hormona. R, liberación. Hormona liberadora de
de las gonadotropinas. Y otra vez, ¿qué significa la palabra gonadotropina? ¿Qué significa? Que tiene afinidad por las gónadas. Ándale, ¿sí? Por favor, ¿tú quién eres? Yo, Gabriel. Gabriel, bueno, es una voz que he estado escuchando repetidamente y qué bueno, Gabriel, que participes, pero quiero escuchar más voces también, por favor, ¿eh? Anímense a participar y anímense a preguntar, porque si no, esto, pues yo lo que quiero es ir verificando que se va entendiendo. Entonces, muy bien, Gabriel. Entonces decía que la gonadotropina es una hormona que tiene afinidad por las gónadas. ¿Y cuáles son las gónadas? Los testículos y ovarios. Entonces, la hormona liberadora de las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Hormonas que tienen afinidad por las gónadas, ¿sí? Y las hormonas son la FSH y la LH. Ojo con esto, ¿sí? La LH, ¿sí? Ya tiene su hormona. Fíjense aquí que traduzcan esto, por favor. H, Hormona. hormona. R, Liberadora. Liberadora. hormona liberadora de la LH, de la hormona que, Luteinizante. esta es entonces la hormona liberadora de la hormona luteinizante. ¿Por qué ya tiene el título de hormona? Porque ya se identificó y ya incluso le dicen, tienen hasta su nombre, así como tiroliberina, luliberina, ¿sí? Ya tiene hasta otro nombre y podría ser lulicrinina, también podría ser, ¿sí? Mecanismo de acción, también trifosfato de inositol y diacilglicerol. Pero fíjense qué curioso. La FSH todavía no se identifica plenamente y entonces algo que todavía tengo dudas, yo no le puedo llamar hormona. ¿Cómo le llamo? Factor. Y entonces aquí, ¿qué es esto? Factor liberador de la hormona estimulante de los folículos. ¿Sí? Es importante mencionar que en un principio se pensó que había una hormona que estimulaba la liberación de las dos, de FSH y LH, y por eso se la llamó la hormona liberadora de las gonadotropinas. Pero, si bien esta ya está bien identificada y se sabe, debe de haber alguna variante de ella misma, porque cuando esta hormona se pone en contacto, ¿sí? Se pone en contacto con la adenohipófisis, ¿por qué a veces se produce la hormona liberadora de la ¿por qué a veces se produce LH y por qué a veces se produce FSH? Entonces dijeron, bueno, sí ya conocemos esta hormona, pero debe de tener, hagan de cuenta, GNRH1 y GNRH2. Eso es lo que están buscando ahorita. Ya se encontró la GNRH1, que es la LHR1, pero todavía no se conoce la que estimula específicamente a la FSH. Entonces aquí sigue siendo un factor liberador. Mientras no se compruebe, sigue siendo un factor liberador y como todavía no se comprueba su existencia, pues mucho menos se sabe cómo actúa. Número 3, ¿sí? A ver, ustedes ahora díganme cómo se llama esta hormona. H. Hormona. Hormona. R. Liberadora. Perdón, no escuché nada, pero bueno. ¿Qué más? Hormona liberadora de la hormona. ¿Hormona liberadora de qué? La hormona somatotropina. De la hormona somatotropina u hormona somatotrópica. ¿Qué otro nombre recibe esta hormona somatotrópica? El crecimiento. La hormona del crecimiento. ¿Sí? Entonces es la hormona liberadora de la hormona somatotrópica. ¿Sí? Por influencia del inglés, crecimiento, la hormona del crecimiento es growth, por lo tanto es la GRH, también lo pueden encontrar así en la literatura, GRH, porque es la hormona liberadora
de la hormona del crecimiento, de la G, ¿sí? También a esto se le puede llamar somatocrinina o somatoliberina, ¿sí? Mecanismo de acción, en este caso, mecanismo de acción por AMP cíclico. Otra vez, si actúa por segundos mensajeros, es una hormona no lipídica, sino que tiene que dejar su mensaje en la membrana. Entonces actúa por segundos mensajeros. Entonces ustedes están dando cuenta, las hormonas que ahorita hemos revisado son de carácter proteínico, no lipídico, ¿sí? Seguimos con la otra hormona. A ver, ¿cómo se llama esta hormona? H. Hormona. I. Inhibidora. STH. Hormona inhibidora de la hormona somatotrópica. Aquí fue cuando la primera vez que se identificó una hormona inhibidora y dijeron, ah, caray, entonces el hipotálamo no solamente puede mandar orden de que se estimulen las células de la adenohipófisis, también puede mandar una orden para que se inhiba esta producción, y aquí fue la primera hormona inhibitoria que se identificó. Y si aquí se identificó como HI, pues también le podemos poner GHI, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, ¿sí? Y entonces, si a esta le llamamos la somatoliberina o somatocrinina, a esta inhibitoria le podemos llamar somatostatina. Acuérdense, homeostasis. Homeostasis. Estasis es detener, estar estacionado, ¿sí? No moverse. Entonces, somatostatina, la hormona que impide que se muevan las hormonas somatotrópicas, que no las va a estimular, sino las va a inhibir, somatostatina. Sigue, número 5. Ahora díganme a ver cuál es el nombre. H. Hormona. R. Liberadora. H. Liberadora. Hormona. De la hormona. ¿Hormona qué? ACT, ¿qué es? Adenocorticotropina. Ok. Hormona liberadora de la hormona estimulante de la corteza adrenal. ACTH. Hormona estimulante de la corteza adrenal. ¿Sí? O también llamada a esta hormona corticotropina. ¿Sí? Hormona adrenocorticotrópica, porque va a tener afinidad por las adrenales, ACTH. Entonces, la hormona liberadora de la hormona estimulante de la corteza adrenal. También puede ser llamada hormona liberadora de la corticotropina. Y también puede ser llamada corticoliberina o corticocrinina. ¿Sí? Después, fíjense, aquí apareció propiamente, ¿sí?, una hormona, ¿sí?, que es precisamente FRP. ¿Qué dice aquí? F, factor, R, liberador de la P, de la prolactina. Factor liberador de la prolactina, pero también prolactina puede ser P o puede ser PRL, factor liberador de la prolactina, ¿sí? Pero ya les comenté que el primer nombre de la prolactina se llamaba LTH, hormona, ¿sí?, luteotrópica. A ver, por la palabra, díganme, ¿qué hace esta hormona? Es la hormona luteotrópica, para diferenciarla de la hormona luteinizante. ¿Qué hace la hormona luteotrópica? ¿Tiene afinidad por el cuerpo lúteo? Exactamente, tiene afinidad por el cuerpo lúteo, ¿sí? Mientras que la LH es la hormona luteinizante. Mientras que esta actúa sobre el cuerpo lúteo, ¿esta qué hace? Madura a los ovocitos ¿Perdón? madura a los ovocitos para que genere el cuerpo lúteo y se conviertan en folículos de grado.
A ver, ¿me puedes repetir? ¿Madura quién? A los ovocitos primarios a través del conjunto con el estrógeno para que se genere el cuerpo lúteo. A ver, ¿cómo, de dónde se forma el cuerpo lúteo? ¿De los folículos? Sí, de los ovocitos primarios. Ok, el ovocito primario. Pero antes de formar el cuerpo lúteo, ¿qué tiene que pasar con ese ovocito? Se tiene que madurar, tiene que hacer las láminas. Ok, madura. Y después de que madura, ¿qué pasa? Se libera. Se libera. El, el, el ovocito maduro tiene que liberarse. Y esto es la ovulación. La LH es la hormona que, a pesar de su nombre, LH, hormona luteinizante, lo que hace primero es terminar la maduración folicular, provocar la ovulación. La hormona responsable de la ovulación se llama la LH. Y una vez que ya se rompió el folículo y se liberó el ovocito, sigue trabajando en la estructura que quedó, que es un folículo, pero ya sin ovocito. Y esas células foliculares, esas son las células que esta hormona va a madurar, va a trabajar y las va a terminar transformando en el cuerpo lúteo. Entonces, mientras que esta hormona forma el cuerpo lúteo, esta hormona actúa sobre el cuerpo lúteo. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Ok, entonces, esta es la hormona, perdón, en este caso estamos hablando de un factor, todavía se tienen pues dudas acerca de este factor liberador de la prolactina, factor liberador de la prolactina, factor liberador de la hormona luteotrópica. Aquí, perdón, aquí hay un error, dice F, en realidad tenía que tener H, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la hormona inhibidora de la prolactina, hormona inhibidora de la prolactina, hormona inhibidora de la LTH, de la hormona luteotrópica. Por favor, aquí corrijan, ¿sí? Ahí no sé si asiste en el libro, pero aquí me aparece con este error, ¿sí? Entonces tiene que ser hormona inhibidora. Ok. Y esta hormona inhibidora de la prolactina, en un principio dijeron, mira qué curioso, cuando empezaron a estudiarla, dijeron, mira, como que se parece a la dopamina, como que se parece. No, pues está bien, pero es la hormona inhibidora de la prolactina, está bien. Y siguieron pasando los años y siguieron estudiando. Dice, oye, pues esta hormona ya está bien estudiada y todo, pero se sigue pareciendo mucho a la dopamina. Y cuando pasa el tiempo dijeron, no, no se parece a la dopamina, es la dopamina. Y a partir de ahí fue la primera hormona del hipotálamo que ya no era de carácter proteínico. Porque dicho, si ustedes leen un libro de hace más de 10 años, a las hormonas del hipotálamo también les dicen las hormonas peptídicas hipotalámicas. ¿Por qué peptídicas o proteínicas? Pues porque todas son proteínas. Hasta ese momento todas eran proteínas. Hasta que de repente surge esta. Y ya no es una proteína, es una amina, la dopamina. Y por eso está esta nota que dice aquí, todas las hormonas y factores hipotalámicos son de tipo peptídico, excepto la PIH, que resultó ser una amina, la dopamina. Y nada más por esto, a partir de ese momento ya no se puede referir a las hormonas del hipotálamo como las hormonas proteicas hipotalámicas u hormonas peptídicas hipotalámicas. No, ahora no podemos decir eso de forma generalizada porque ahora se descubrió que hay una hormona hipotalámica que ya no es peptídica, sino que es un aminoácido, derivada de un aminoácido que es la dopamina, ¿sí? Derivada de un aminoácido, es una amina. Y bueno, pues ya
Esta cuando se descubrió y se estudió muy bien, ya se describió también su mecanismo de acción, también es por IP3-DAG, ¿sí? Y ojo con esto, llegamos aquí a unas sustancias que tampoco se han podido dilucidar bien, y entonces, ¿cómo se llaman estos productos? F, R, Liberador. MSH. ¿Qué significa MSH? Estimulante de melanocitos. Ok, es el factor liberador de la hormona estimulante de los melanocitos, ¿sí? Y existe la contraparte, el factor inhibidor de la hormona estimulante de los melanocitos. Y ahí están como factores, ¿sí? Y ojo, dice aquí, otras hormonas y otros factores están en estudio y en espera, pues de esto, como les decía, de los famosos premios Nobel, ¿sí? Y aquí está lo que ustedes pueden verificar en el internet, ¿sí? Ya les dije, perdón por la jactancia, pero aquí están los premios Nobel que se entregan año con año. Existe un premio Nobel de física, un premio Nobel de química, un premio Nobel de fisiología, que después ya lo ampliaron un poquito y dije, bueno, es que a lo mejor también otros aspectos de la medicina sin que sea fisiología, pero sigue siendo llamado el premio Nobel de fisiología, el premio Nobel de literatura, el premio Nobel de la paz. Perdón, perdón, ya les dije, no hay premios de otras áreas de la medicina tan puntuales como de la fisiología. Y a veces se abre, se ha premiado mucho, en últimas fechas también se ha dado mucho a inmunólogos, pero ya les dije, perdón, ¿qué es la inmunología? Es la fisiología del sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Nuestro sistema de defensa. ¿Y qué es nuestro sistema de defensa? Pues una parte muy importante que es parte de nuestra homeostasis. Gracias a que nosotros tenemos nuestro sistema de defensa, podemos permanecer en homeostasis. Entonces, otra vez, aquí está, Premio Nobel de Fisiología, y esto es una fuente inagotable de premios Nobel de Fisiología, porque todavía siguen estudiándose muchos aspectos, ¿sí? Y ya está aclarada esta nota que está aquí. Ahora bien, lamentablemente, esto que está aquí ahorita, que estamos revisando uno por uno, y a ver, que además, repito, lo siento mucho, pero van a tener que aprendérselo, ¿sí? Bueno, lamentablemente, por ejemplo, esto, ¿qué dijimos que era la TRH? ¿La hormona qué? Liberadora de tirotropina. Ok, la hormona liberadora de la tirotropina, o la hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides. Bueno, pues esto por su nombre, pues decimos, si es esto, va a estimular a las células tirotropas de la adenohipófisis, ¿a qué? Pues a producir hormona estimulante de la tiroides, y hasta ahí todo cuadra con lo que estamos viendo, ¿sí? El problema es que esto, cuando se verifica en algunos animales, ¿sí? Porque esto está muy bien estudiado ya ahorita en el humano y en animales superiores, pero en animales inferiores se sabe y se ha podido comprobar que la TRH no solamente estimula a células tirotropas, también puede estimular a las lactotropas y también puede estimular a las somatotropas, y dicen, no, caray, esto viene a complicar mucho las cosas, ¿sí? Y también puede estimular a células de animales inferiores diferentes a las células de la adenohipófisis. O sea, en animales inferiores también puede estimular a otro tipo de células. Entonces, ojo con esto. ¿Qué nos dice esto? Que evidentemente todos los animales somos productos de un proceso evolutivo, y que en el proceso de evolución, ¿sí? Algunos fueron afinando y mejorando y evolucionando en un sentido, y otros han ido evolucionando en otro sentido. Lamentablemente, pues nosotros todo lo centramos y todo lo hacemos queremos verlo bajo nuestro punto de vista. Y entonces nosotros
cuando todo lo hacemos desde nuestro punto de vista, lo que es el punto de vista antropocéntrico, si todo es antropocéntrico, o sea, todo es alrededor del humano, quienes no hayan evolucionado como el humano, decimos que son animales menos evolucionados que el humano, y no necesariamente, ¿eh? Hay animales que en algunos sentidos podríamos decir que han evolucionado más que el humano, pero porque su ruta de evolución ha sido en un camino diferente al humano. Pero nosotros como humanos queremos medir capacidades y funciones en relación al humano. Y entonces así decimos, tales animales son poco inteligentes. Bueno, pues son poco inteligentes según nuestro punto de vista y según nuestra definición de inteligencia. Pero tienen capacidades diferentes y hay animales que superan con mucho al humano en otras capacidades. Entonces, eso es una situación que tenemos que estar conscientes, ¿sí? Y aquí este comentario surge precisamente por esto, porque de repente lo que nos suena lógico a nosotros y porque queremos aprender la lógica y queremos que tengamos una explicación lógica, bueno, pues en otros animales su camino evolutivo los ha llevado por caminos diferentes también. Entonces aquí hablamos un poquito acerca de esto, de la diversidad, ¿sí? Y ya habíamos hablado también acerca de esto, el sistema de hormonas neurodigestivas. La producción de los mismos péptidos u hormonas hipotalámicas, ¿sí? Pero ahora fuera del hipotálamo. Estas mismas sustancias que ahorita las identificamos como hormonas hipotalámicas o factores hipotalámicos, estas mismas, curiosamente, también se encuentran a nivel del tubo digestivo. Y ya habíamos hablado el otro día, ¿sí? Que hay hormonas igualitas en el encéfalo e igualitas a las que están en el intestino, ¿sí? Lo que llamamos el sistema nervioso entérico, que ya, aunque sea de manera somera, ya lo revisamos, ¿sí? Y todo esto nos viene a confirmar lo que ya había dicho en otra ocasión, la tendencia natural de que deberíamos de hablar de un solo sistema. ¿Por qué nos empeñamos en separar al sistema nervioso del sistema endocrino si podemos hablar de uno solo, el sistema neuroendocrino? ¿Ok? Bien, entonces ahora aquí, pues estos cuadros están en libros que ustedes puedan consultar, pueden revisar por ahí en el internet. Este cuadro está tomado de Cunningham, ¿sí? Y aquí vienen principales hormonas hipofisiotrópicas, ¿sí? Ojo, ¿sí? Hipofisiotrópicas son hormonas que tienen tropismo por la hipófisis. Entonces son hormonas del hipotálamo que actúan sobre la hipófisis. Y aquí están los nombres que ya les decía, y perdón, así se los tienen que aprender. Hormona liberadora de la tirotropina, TRH. Hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH. Hormona inhibidora, hormona liberadora. Pues así, ¿qué quieren que les diga? Y aquí está el factor liberador de la prolactina, factor liberador, ¿sí? Todavía es un factor. Ya se conoce a la hormona inhibidora, que hubo un tiempo en que era, ¿sí? El factor inhibidor no se comprueba y es la hormona inhibidora de la prolactina, que ahora se descubrió que es la vildopamina que está aquí. Entonces, vean ustedes, y aquí en este caso, en este cuadro, aparecen de dónde se producen, cuál es el origen de estas hormonas liberadoras hipotalámicas en el núcleo paraventricular, en la área preóptica del hipotálamo, área hipotalámica anterior, núcleo arqueado, núcleo paraventricular, núcleo arqueado, y aquí está un signo de interrogación. Estas son las razones por las cuales se llaman factores, porque todavía se desconocen muchas cosas. ¿Sí? Y bueno, ¿sí? Aquí otra vez vemos esta relación tan importante entre hipófisis, hipotálamo, hipófisis y glándulas periféricas, en este caso las gónadas. Las hormonas hipotalámicas por sus neuronas, sus células también gliales, van a producir hormonas que bajan a la adenohipófisis, ¿sí?
a estimular, en este caso, si estas hormonas hipotalámicas aquí están representadas por la hormona liberadora de las gonadotropinas, esta hormona baja a las células gonadotropas o gonadotrofas de la adenohipófisis a estimular la producción de FSH y LH. FSH y LH salen de la adenohipófisis y por vía sanguínea llegan propiamente hasta los órganos sexuales, que en este caso son las gónadas. Y una vez que actúan en las gónadas producen también sus secreciones, que son las que hacen feedback negativo o feedback positivo según sea el caso. ¿Sí? Bueno, ok, a partir de ahorita, lo que vamos a hacer entonces es estudiar ya a las hormonas como tal. ¿Por qué? Porque ahorita estábamos hablando en forma general de lo que son las hormonas, cómo actúan las hormonas, sus mecanismos de acción, ¿sí? En qué concentraciones actúan, qué patrones de secreción tienen a lo largo del día y la noche, ¿sí? Cuáles son sus órganos blancos, etcétera. Hablamos en general de lo básico de endocrinología. A partir de este momento, y tomando en cuenta que ya sabemos también que el hipotálamo controla a la adenohipófisis y a glándulas periféricas, entonces a partir de ahora vamos a ver justamente esto ya. Vamos a estudiar a las hormonas y también a sus efectos, ¿sí? Pero ya tenemos elementos. Y entonces vamos a hablar de qué hormonas, de las hormonas de la neurohipófisis, ADH y oxitocina. Hormonas de la adenohipófisis, hormona del crecimiento, hormona estimulante de la tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. Hormonas producidas por glándulas periféricas, la PTH, ¿sí? Hormonas producida en las paratiroides, la calcitonina, hormona producida principalmente por la tiroides, hormonas producidas por órganos diversos con funciones endocrinas parciales, ¿sí? Ahora se sabe que la retina, ¿sí? Que ahora se sabe que hay muchos tejidos que producen hormonas. ¿Qué hormonas pueden ser? La renina, calcitriol, eritropoyetina, péptidos natriuréticos, timosina. Ya son hormonas producidas en tejidos periféricos y que muchos de estos tejidos periféricos en otros tiempos no eran considerados como glándulas. Entonces, ahora no son glándulas, son tejidos endocrinos porque producen hormonas. Y también tenemos algunas hormonas propias del sistema nervioso como la melatonina. ¿Dónde se produce la melatonina? Que ya lo mencionamos. ¿Dónde se produce la melatonina? Perdón, no ¿Los oigo nada. melanocitos? ¿Perdón? ¿Los melanocitos? No, La glándula pineal. melatonina. Ah, La glándula pineal. En la pineal, en la glándula pineal. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con el estudio de las hormonas. Y vamos a empezar con las hormonas de la hipófisis. Y acuérdense, la hipófisis está subdividida en la adenohipófisis y en la neurohipófisis, ¿sí? Vayamos primero por la neurohipófisis, ¿ok? Bueno, 5 minutos de descanso, por favor, ¿sí? 5 minutos de descanso. Gracias.
Hola, ya de regreso. Vamos a continuar, por favor. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de las hormonas que se denominan hormonas de la neurohipófisis, pero ya lo aclaré. La neurohipófisis no produce nada como tal, sino es una vía de paso de las hormonas que están siendo producidas, pero en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Ahí se producen oxitocina y se produce ADH, y por vía de sus axones van a terminar siendo secretadas en la neurohipófisis, pero la neurohipófisis estrictamente no es una glándula, no produce hormonas. La neurohipófisis es un conjunto de axones que permiten, ¿sí?, vaciar el contenido de lo que se produjo en el hipotálamo, pero ahora lo van a vaciar a nivel de la neurohipófisis, y por eso todas estas ilustraciones que ya vimos, ¿sí? Vean, lo que va a secretar la neurohipófisis no es algo propio, sino es algo que viene desde el hipotálamo. Entonces, estrictamente la neurohipófisis no produce hormonas, la secreta porque ahí se da la circunstancia histológica de que ahí terminan los axones, vacían su contenido a torrente sanguíneo y de ahí salen hacia la sangre. Entonces, aquí podemos decir, la neurohipófisis secreta hormonas, pues sí, secreta dos hormonas, oxitocina y ADH, la secreta porque a través de ella salen a la circulación, pero estrictamente la neurohipófisis no produce hormonas, sino es una vía de salida de hormonas que vienen del hipotálamo. Dice aquí, la oxitocina y la vasopresina se sintetizan en cuerpos celulares del hipotálamo y se transportan por flujo axonal o transporte axonal. ¿Está? Transporte axonal hasta el lóbulo posterior de la hipófisis, que es la neurohipófisis, en donde se liberan. ¿Sí? Y entonces aquí vemos cómo se empieza a producir todo esto, ¿sí?, desde, evidentemente, las neuronas del hipotálamo, del núcleo supraóptico y paraventricular. Y ahí ya vimos cómo se producen las hormonas de carácter peptídico proteínico. Se producen a partir de preprohormonas, ¿sí? Y aquí está pro, que después van a irse afinando, por decirlo así, y van a terminar, ¿sí?, produciendo, en este caso, la hormona, la que están aquí hablando, es justamente una hormona que originalmente le llamaron la vasopresina, por eso aquí está BP, la vasopresina, que está unida con la neuroficina, que es otra sustancia, pero que es, acuérdense que pasa de pro hormona, entonces va de pro, después ya nada más está el pro, y después ya nada más queda la hormona, y la hormona es la vasopresina. Esta hormona vasopresina, después se dieron cuenta que también tiene efecto antidiurético, y entonces después ha predominado el nombre de la ADH, pero vasopresina y ADH es lo mismo, ¿sí? Entonces, ojo, hormonas de la neurohipófisis, ¿sí?, que van a ser secretadas por la neurohipófisis, oxitocina y hormona antidiurética. Vamos a hablar primero de esta hormona antidiurética, ¿sí? Es una hormona que es un nonapéptido, tiene solamente 9 aminoácidos, producido principalmente en el núcleo supraóptico. Y cuando yo digo principalmente, es porque entonces hay otro sitio donde también se produce. Entonces, ¿cuál es el otro sitio? El núcleo paraventricular. Se produce principalmente en el núcleo supraóptico, pero también en el paraventricular. Cuando hablemos de oxitocina, vamos a decir lo contrario.
Se produce principalmente en el paraventricular, pero también en parte se produce en el supraóptico, ¿sí? Aquí está invertido, ¿sí? Se produce principalmente en el supraóptico y también en parte en el paraventricular, almacenada y secretada a nivel de la neurohipófisis. Acuérdense, las hormonas proteínicas se pueden almacenar temporalmente en vesículas de secreción, ¿sí? Vesículas de secreción. Sí se pueden almacenar temporalmente, ¿sí? Vida media en los animales domésticos oscila entre 18 y 30 minutos. Ya explicamos qué es la vida media o semivida. Entonces, entre 18 y 30 minutos. Algunos animales tendrán un valor, otros otro valor como promedio, ¿sí? Ahora bien, sinonimias de esta hormona, ADH y vasopresina. El nombre original fue vasopresina. ¿Por qué? Porque cuando se descubrió esta hormona, ¿sí?, se observó que in vitro, cuando se aisló y se probó in vitro en el laboratorio, ¿sí?, se observó que tenía un efecto de vasoconstricción. Entonces dijeron, si esta sustancia provoca vasoconstricción, pues le vamos a llamar la vasopresina, ¿sí? Y de hecho, cuando se siguió estudiando esta hormona, pues ¿cómo se les denominó a sus receptores? Pues B, con B de vaca, perdón, sí, con B de vaca, ¿sí? Se les llamó B1 y después se descubrió que había B2 también. Pero, repito, una vez que se observó esto, que es un efecto que hasta la fecha se puede comprobar en el laboratorio, un efecto bien acusado de vasopresión, la verdad es que después también se observó que tenía un efecto en el riñón, que el riñón también era un órgano blanco, que había receptores en el riñón para esta sustancia. Y entonces se ubicó en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector de la nefrona. Ahí se identificaron, en estas estructuras de la nefrona, se identificaron receptores para esta sustancia. Y cuando se estudió más, se observó que cuando actúa esta sustancia en el riñón, ¿sí?, provoca la retención de agua. Entonces, si el agua que circula por el riñón, hay una hormona que estimula a que se recapture el agua y no se deje salir en forma de orina, pues a esto le llamaron la hormona antidiurética, porque diuresis es la formación de orina, diuresis. Y si esta lo que impide es formar orina, porque repito, ya veremos cómo actúa, cómo funciona el riñón, pero debo decirles que todos nuestros líquidos corporales, ¿sí?, y toda la sangre, tarde o temprano pasa por los riñones para depurarse. En los riñones se va a depurar. Y parte de esta depuración es que, aquello que todavía es útil se recaptura. Y en este caso la ADH lo que hace es retener mucha agua, ¿sí?, y formar menos orina. Cuando actúa la ADH, se forma menos orina. Entonces, por eso se le llamó la hormona antidiurética, porque inhibe la formación de orina. Y como este nombre, conforme más se estudió, se le fue dando tanta trascendencia como en realidad la tiene, y dijeron, bueno, pues es que esta función es mucho más importante que la función vasoconstrictora, que además se observa muy bien in vitro, pero in vivo, pues no es una función así tan trascendente. Pues entonces por eso es que ha predominado, el nombre de hormona antidiurética, aunque originalmente fue llamada vasopresina. Y ya se descubrió que los receptores B1 son los que están mediando la vasoconstricción y los B2 son los que están mediando la antidiuresis. Entonces, el órgano blanco de esta hormona es el riñón
y también los vasos sanguíneos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que tiene estas hormonas? ¿Cuáles son los efectos? ¿Sí? Reabsorción de agua y concentración de la orina. Y también esto a nivel del riñón y a nivel de los vasos sanguíneos, potente efecto vasoconstrictor, sí, pero in vitro. In vivo no es tan acusado y por eso insisto es que este nombre ha predominado, el nombre de la hormona antidiurética, ¿sí? Ok, vamos a ver que estos efectos son muy importantes, especialmente el de la reabsorción de agua, ¿sí? Ya les dije, y los vamos a revisar después cuando hablemos de la fisiología del riñón. Toda nuestra sangre pasa por los riñones para depurarse. Y no pasa una vez al día, ni pasa 2, ni pasa 3, pasa varias veces al día. ¿Qué son varias veces? ¿Sí? En el humano se calcula que pasa cuando menos 60 veces nuestra sangre al día por los riñones. Y en otros animales pasa 80 veces, y en otros animales pasa 40 veces, etcétera, ¿sí? Toda nuestra sangre. Y entonces ahí, cuando pasa la sangre por los riñones, ya les he dicho, el riñón una función importantísima es depurar los líquidos corporales, y esa depuración significa ¿qué cosa? Tirar lo que no sirve y recapturar y retener lo que sí sirve. Y entonces aquí se retiene mucha agua gracias a la ADH, porque si no entonces seríamos una máquina que estuviera por un lado tomando agua y por otro lado orine y orine y orine buena parte del día. Entonces, gracias a esta hormona, no orinamos tanto, orinamos una pequeña cantidad de todo lo que filtra el riñón, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el riñón gracias a la ADH. Ahora bien, ¿cuáles son los estímulos para que salga la ADH? La ADH, estímulos de secreción, toda presión osmótica mayor a 290 miliosmoles por kilogramo. Ok, y ustedes ya tuvieron una práctica que fue la primerita exactamente y ya han seguido hablando de esto, ¿sí? Los líquidos corporales ejercen cierta presión osmótica. La presión osmótica, ¿sí? Obviamente está en relación al fenómeno de la ósmosis. No me voy a meter ahorita en qué es ósmosis porque se entiende que ustedes ya lo saben, ¿sí? El hecho es que, ¿sí? La ósmosis se mide en osmoles, ¿sí? Los líquidos corporales, dadas sus características, no es práctico medirlo en osmoles, sino en miliosmoles, la milésima parte de un osmol. Entonces, ustedes saben, porque ya lo revisaron, que los líquidos corporales ejercen 290, 300 o a veces hasta 320 miliosmoles por kilo. Vamos a decir que la presión osmótica promedio de los líquidos corporales en el humano y en muchos animales domésticos es de 300 miliosmoles por kilogramo. ¿Sí? 300. Ok, si esto es lo normal promedio, ¿qué pasa cuando la presión osmótica está bajando a 290 miliosmoles o incluso más abajo de 290? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si estamos hablando de líquidos corporales y lo normal es que ejerzan 300 miliosmoles, cuando empieza a bajar 290, 280, ¿sí? Y hablamos de miliosmoles, no hay más que de dos cosas, ¿sí? O la sangre o los líquidos corporales se están diluyendo porque hay menos presión osmótica, ¿sí? Diluyendo, ¿qué significa que se están diluyendo? Pues que estamos agregándoles agua, o bien también ejercen menos presión osmótica precisamente porque tenemos menos solutos, ¿sí? O sea, cuando baja la presión osmótica,
O estamos, ¿sí?, agregándole agua a una solución o estamos perdiendo soluto, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que baja la presión osmótica, sale la ADH, porque dice, algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando, porque se están diluyendo los líquidos corporales, algo está pasando, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos ahora que ver precisamente, ¿sí? Cuando la presión osmótica baja, se está diluyendo. Cuando está aumentando la presión osmótica es lo contrario. Si aumenta la presión osmótica o está aumentando la presión, la concentración de soluto, ¿sí? O en última instancia estoy perdiendo agua, ¿sí? Por eso dice aquí que un estímulo importante para que se secrete ADH es toda presión osmótica mayor a 290 miliosmoles. Cuando empieza a aumentar la osmolaridad, o estoy agregando soluto, ¿sí?, o estoy perdiendo agua. ¿Sí se entiende esto? Porque estoy haciendo variar la presión osmótica, y la presión osmótica está disparándose hacia arriba, hacia 320, 330, 340. ¿Qué me dice una presión osmótica elevada? O bien agregué soluto a esa solución, o bien le quité solvente. ¿Cuál de estas dos condiciones creen que es lo más común en un cuerpo? ¿Qué creen que es lo más común? ¿Agregar soluto o perder solventes? ¿Perder solventes? Perder solventes. Porque basta con que hagamos ejercicio y sudamos, perdemos solvente, perdemos agua, ¿sí? Entonces, cada vez que aumenta la presión osmótica, parece que estamos perdiendo solventes. Pues que salga ADH para que retenga agua y para que no se concentre más la presión osmótica y digamos, ahora ya estamos en 330, 340, ¿no? ¿Sí? Lo normal son 290 o 300 miliosmoles, ok, pues ahí tenemos que estar. Y cuando se va disparando la presión osmótica a 320, repito, o podemos interpretar, o se agregó soluto o se perdió solvente. Si lo que se perdió fue solvente, pues que salga ADH para que retenga líquidos y ya no se siga concentrando más esta solución, ¿sí? ¿Quién está midiendo la presión osmótica? Pues hay osmorreceptores, receptores de presión osmótica que se encuentran a nivel hipotalámico y teóricamente, aunque no se ha comprobado, pero también existen osmorreceptores a nivel del riñón, ¿sí? El chiste es que estos osmorreceptores dicen, aguas, cuidado, la sangre se está concentrando mucho. Y repito, si está concentrándose, también ejerce más presión osmótica. Ahora, ¿por qué se concentró? ¿Porque aumentó la concentración de soluto, la cantidad de soluto, o porque se está perdiendo solvente? Puesto que lo más común es perder solvente, pues que se mande traer una hormona para que el solvente no se pierda. ¿Y cómo no voy a perder el solvente si el solvente es agua? Pues entonces retengo agua a nivel del riñón, reabsorción del agua, ¿sí? Esta es una primera causa de secreción de ADH. Una segunda causa, aquí vemos que en la primera que fue incremento de la presión osmótica. Segunda causa, disminución del líquido extracelular, ¿sí? Aquí aumentó la concentración de soluto porque perdí solvente. Aquí yo detecto y compruebo que he perdido solvente porque bajó el líquido extracelular. ¿Y quién va a poder medir que se perdió solvente, que perdí volumen de líquido extracelular? Pues los tenso o los presorreceptores, que ya hemos visto algunos ejemplos.
y hasta lo vimos, por ejemplo, en algunos reflejos, ¿sí? Tenso-opreso-receptores son receptores de presión. Cuando, y ya les dije, la presión sanguínea a veces puede ser mayor o a veces puede ser menor. Tenemos receptores para cuando se sube la presión, entonces hay receptores de hipertensión, pero también tenemos receptores cuando baja la presión, tenemos receptores de hipotensión, ¿sí? El hecho es que cuando hay, ¿sí?, variaciones aquí, y dice disminución del líquido extracelular, en realidad hay una tendencia a la baja presión, y si hay poca presión, el problema es que no se van a poder irrigar bien los tejidos. Y por lo tanto, si está bajando la presión no es bueno, hay que hacer algo para que suba la presión. Otra vez, está bajando la presión, que salga ADH para que se retenga agua. Y si se retiene agua, ya no baja la presión e incluso empieza a subir la presión. Esa fue una segunda causa, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué se puede deber que baje la presión? A hemorragias. Un individuo accidentado pierde sangre. Y si pierde sangre, baja la presión. Y si baja la presión, no puede haber una buena irrigación. ¿Sí? Entonces, no hay animales y personas que se mueren por hemorragia porque bajó la presión, cayó en un shock hipovolémico y se murió el animal, se murió la persona, ¿sí? Ok, y entonces, ojo con esto. Si hay hemorragias, se pierde presión sanguínea. Si se forman edemas, ¿qué es un edema? La retención de líquidos a nivel intersticial. Y si se forman edemas, está quedando el agua secuestrada en algunos tejidos y también baja la presión. Y hay enfermedades, sobre todo de carácter renal y enfermedades hepáticas, que van a tener como consecuencia formación de edemas, ¿sí? Cambios bruscos también, aunque esto nada más es algo transitorio, no como esto que son emergencias o son enfermedades. Cambios transitorios que también estimulan la salida de ADH. Cambio brusco de posición. Por ejemplo, estamos acostados. Es más, a lo mejor alguno de ustedes ahorita está acostado, pues qué rico, ¿verdad? ¿Sí? Estar tomando clases ahí en la camita, bien rico, ¿sí? Acostado, ¿sí? Qué bueno. Estas condiciones nos permiten esos lujos, ¿sí? Alguien está acostado, se levanta súbitamente y puede ser que detecte así como que momentáneamente hasta como que se marea. ¿Por qué? Pues porque la sangre, cuando el individuo está acostado, está distribuida en un solo plano, parejo. Se levanta súbitamente la sangre por gravedad, se va hacia los pies y a nivel de la cabeza, a nivel del encéfalo, se detecta poca sangre y como que se marea uno, ¿sí? Estos estímulos, aunque sean súbitos, estímulos de poca duración, también hacen que salga ADH, ¿sí? Y también, por ejemplo, otros estímulos se ha detectado que también pueden estimular a que salga ADH. Por ejemplo, sensaciones dolorosas, que aquí también, como lo vimos en su momento, el dolor es una sensación compleja. Hay diferentes tipos de dolor, hay diferentes intensidades de dolor, y se ha observado que algunos tipos de dolor pueden provocar la salida de ADH. También el estrés provoca salida de ADH, ¿sí? Morfinas, drogas, que ahora ustedes, pues, el viernes me van a poder explicar con lujo de detalle todo esto. La morfina, la nicotina, barbitúricos, pues son sustancias que se utilizan en la clínica, ¿sí? Por ejemplo, el ácido barbitúrico es lo que se llama comercialmente como el anestesal. Es un anestésico para pequeñas especies muy utilizado, el ácido barbitúrico o anestesal. Pues bien, todas estas
sustancias pueden provocar que salga ADH. Ahora bien, ¿sí? Aquí lo vamos a encontrar. Esta ADH entonces es un nonapéptido producido principalmente en el núcleo supraóptico. Órganos blancos, riñón, en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, y también en los vasos sanguíneos. Y está supeditada a la salida de esta hormona dependiendo de lo que llamamos el hematocrito. El hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es la medición de los elementos, ¿sí?, que constituyen la sangre, ¿sí? Es calcular la proporción de los elementos sanguíneos. Cuando la sangre se obtiene y se le pone un anticoagulante, ¿sí?, pues entonces no se va a coagular y la puedo centrifugar y voy a obtener esto, ¿sí? Voy a obtener plasma, glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿sí? En un individuo deshidratado, pues lo que voy a obtener, ¿sí?, es un paquete globular, glóbulos rojos, glóbulos blancos, pero poquito plasma, poquito, ¿sí? Y esto es lo que va a indicar que el individuo está deshidratado y que no es conveniente. Bueno, decíamos entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ADH para retener agua que estamos diciendo aquí? ¿Cuáles son los efectos? Ya dije aquí que cuando está faltando presión osmótica, ¿sí?, perdón, cuando hay mucha presión osmótica sale la ADH para retener y reabsorber agua, ¿sí? ¿Cómo le hace la ADH para reabsorber agua? ¿Sí? Lo que hace la ADH es que llega a sus órganos blancos que son células de los túbulos contorneados, distal y colector. Ahí actúa induciendo a estas células de los túbulos, a estas células, los induce a que formen proteínas que funcionan como un canal, las acuaporinas, canales para el paso de agua y de solutos. Se retiene cuando actúa la ADH en la nefrona, que esta es la nefrona. La nefrona es un glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, que desemboca en el túbulo colector, ¿sí? Cuando llega la ADH a el riñón, se dirige al túbulo contorneado distal y al túbulo colector, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, y ahí en sus células va a inducir a que se produzcan acuaporinas, proteínas canales que van a permitir reabsorber agua y algunos solutos. Entonces, ojo, ¿sí? Esto es lo que va a hacer la ADH, va a facilitar la retención de agua, ¿sí? Y por otro lado, también va a ejercer cierto efecto vasoconstrictor. Ya les dije, si todo esto es porque está bajando la presión, ¿sí?, o bien porque está aumentando la presión osmótica, aquí está bajando la presión sanguínea, aquí está aumentando la presión osmótica, en ambas circunstancias es o porque se perdió agua o porque se ganó soluto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es retener agua para volver a diluir esto, y si lo diluyo, baja la presión osmótica hacia los niveles apropiados, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer la ADH. Va a provocar vasoconstricción y va a provocar también retención de agua, ¿sí? Y aquí lo vemos también ejemplificado, ¿sí?, como a nivel del riñón, la vasopresina o ADH va a tener un efecto, ¿sí? Y la vasopresina o ADH lo que va a hacer es que va a retener agua,
Y cuando retengo agua, disminuyo la osmolaridad. Acuérdense, estímulo para que salga ADH es que aumente la osmolaridad. Cuando aumenta la osmolaridad, ¿sí?, sale ADH y baja la osmolaridad, ¿sí? Cuando sale ADH, se retiene líquido y aumenta el volumen de líquido intersticial, ¿sí? Y aquí está. Cuando baja el líquido, cuando disminuye el líquido intersticial, sale ADH, se retiene agua y aumenta el líquido intersticial. Y aquí está representado. Entonces, todo esto es el efecto propiamente de la vasopresina o de la ADH. Obviamente, aquí también, para poder regular los niveles de sangre, los niveles de agua circulante y todo eso, pues no solamente va a haber una respuesta del riñón, también va a haber una respuesta por parte del corazón que se tiene que adecuar cuando hay una disminución de la cantidad de sangre. Él también tiene que llevar a cabo cierto trabajo y los vasos sanguíneos también. Entonces, él lo que tiene que hacer, está faltando sangre, pues la sangre, la poquita que le llega, la tiene que mandar con fuerza para tratar de que haya una circulación apropiada. Pero evidentemente, si le están mandando poca sangre, pues él manda poquita sangre y baja el volumen sanguíneo, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo cómo hay una colaboración y nuevamente lo que les dije en las primeras clases, ¿sí? Por eso es tan difícil que en fisiología hablemos de un órgano aislado. Todo se ve reflejado en todo el cuerpo. Y por eso en fisiología hablamos de animales completos, de humanos completos, no hablamos de pedacitos de ellos, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo hay esta interacción muy importante. Centremos aquí nuestra atención, obviamente, en la vasopresina, ¿sí? Ahora bien, si estos son los estímulos que hacen que salga la ADH, pues exactamente los estímulos contrarios son los que inhiben la secreción de ADH. Aquí dije, cuando aumenta la presión osmótica sale ADH, cuando disminuye la presión osmótica, pues ya no sale ADH. Porque ya disminuyó la presión, ¿para qué retengo agua? Ahora al contrario, ya disminuyó la presión osmótica, estamos en 280, 270, podemos decir que hay menos presión osmótica. Y si hay menos presión osmótica es porque la sangre está como diluida. Y si ya está diluida, ¿sabes qué? Perdón, pierde agua, pierde solvente para que se vuelva a concentrar todo esto. Entonces, ahora aquí es lo contrario. Aquí salió ADH para cuando la presión osmótica aumentó, pues cada vez que la presión osmótica baje, deja de salir ADH. Aquí salió ADH cuando disminuyó la cantidad de líquido extracelular, cuando aumenta la cantidad de líquido extracelular, deja de salir ADH. Y aquí también una situación importante, los derivados alcohólicos, ojo con esto, ¿sí? Se sabe que los derivados alcohólicos, las bebidas alcohólicas, inhiben la salida de ADH. Y esto se sabe por el efecto de intoxicación que provoca precisamente el alcohol. A nivel del sistema nervioso central, el alcohol, ¿sí?, altera el funcionamiento. Por eso nos hace torpes. Nos hace cuando se está se experimenta una borrachera, se pierde el control, nos hace torpes, nos hace menos capaces de analizar y de pensar las cosas. Entonces, ¿sí?, una parte también importante que se ha observado cuando el individuo tiene intoxicación alcohólica es que se inhibe la ADH. Y por eso, pues por eso las expresiones de que fulanito de tal, no hombre, orina como borracho. Los borrachos orinan mucho. ¿Por qué? Porque entre más alcohol ingieren, impiden la salida de ADH. Y si no hay ADH, todo lo que llega al riñón empieza a salir como agua, como orina. Y entonces, por eso también la resaca tan tremenda.
después de una buena borrachera, viene la famosa cruda. ¿Y qué es la cruda? Pues es una situación muy compleja, pero en esencia es una deshidratación tremenda. ¿Por qué? Porque las bebidas alcohólicas impidieron propiamente la salida de ADH. Y sin ADH no se puede concentrar la orina. Y si no se concentra la orina, se está perdiendo y se está formando mucha orina. Por eso es la hormona antidiurética. Y si no está presente la hormona antidiurética, se forma mucha orina. Y si se forma mucha orina, pues ni modo, hay que eliminarla, ¿sí? Y entonces, repito, los borrachos orinan mucho. Y cuando viene al otro día la resaca, es una intensa deshidratación y ahora hay que recuperar esos líquidos, ¿sí? Ya esos mitos de que se me quita la cruda si tomo algo bien picoso y los chilaquiles bien picosos y eso, perdón, son puros mitos, no tiene ningún fundamento, porque no me digan, si eso fuera cierto, ¿cómo se curan la cruda en Noruega, donde no hay ni pozole, ni hay chilaquiles, ni hay nada? Entonces, perdón, eso es un mito. ¿Qué es la cruda? Un estado de descomposición a nivel metabólico, y en donde lo que hay en esencia es una deshidratación. ¿Qué tenemos que hacer? Rehidratarnos, y no solamente tomar líquidos, sino también tomar, ¿sí?, algunos solutos como los minerales. Eso sí ayuda. Y por eso la gente dice, ay, me voy a tomar un Tehuacán, siento alivio. Pues sí, porque es una agua mineralizada que me está dando no solamente agua para rehidratarme, sino me da minerales que yo perdí a la hora que estuve orine y orine y orine. Y más, imagínense el borracho que además no solamente orinó, sino además vomitó y entonces perdió otros solutos. Entonces, ojo con todo esto, ¿sí? Esto es lo que pasa entonces también como consecuencia de, en este caso, de la inhibición de la secreción de ADH por intoxicación alcohólica. Ahora bien, ya nada más para terminar, tenemos que decirles que qué es lo que sucede a partir de ahora también, ahora que estemos analizando hormona por hormona. No solamente vamos a ver características como su vida media, no solamente dónde se produce, cómo se libera, cómo se almacena, no solamente su sinonimia, no solamente sus órganos blancos y sus receptores, también vamos a ver qué es lo que sucede cuando la hormona no funciona correctamente, y esto se va a ver reflejado en problemas de salud y en enfermedades específicas. ¿Cuáles son las enfermedades específicas relacionadas con la ADH? En este caso es lo que se llama la diabetes insípida. Ojo con esto que les voy a decir, por favor. Diabetes es una enfermedad conocida, y eso ya se los dije desde hace muchísimos años, y en todas las culturas está descrita esta enfermedad. ¿Por qué? Porque dragones ha habido en todas las sociedades y a lo largo de todos los tiempos, ¿eh? Dragones ha habido siempre, y entonces diabéticos ha habido siempre. Pero ojo, la diabetes más común, la diabetes más común es la diabetes que está relacionada precisamente con el exceso de ingestión de comida. Y esa diabetes está relacionada también con los niveles de insulina. Entonces, cuando alguien dice soy diabético, en el 99% de las veces es un diabético que tiene un problema con la insulina. Y eso es lo que vamos a llamar la diabetes mellitus o la diabetes sacarina, ¿sí? Pero existe otro tipo de diabetes que es la diabetes insípida, ¿sí? Aunque no lo crean, en la Edad Media, los médicos de ese entonces lograron identificar que había diabéticos que orinaban mucho, pero que su orina olía como a dulce,
olía como a miel, ¿sí? Y había diabéticos que orinaban mucho, pero era como bilagua. Entonces, desde ahí, y aunque no lo crean, y eso lo pueden leer en los libros, hubo alguien que se atrevió y dijo, a ver, esto como que huele, esta orina como que huele dulce. Pues bien, alguien se atrevió y la probó y dijo, no huele dulce, además sabe dulce. Ah, bueno, pues esa diabetes le llamaron, si es dulce, está relacionada como, sabe como a miel, ah, bueno, entonces la diabetes mellitus, de miel, mellitus. Después se observó que esa diabetes está relacionada con los niveles de glucosa y entonces les llamaron la diabetes mellitus o diabetes sacarina. De la que vamos a hablar ahorita rápidamente es la diabetes insípida, ¿sí? Diabetes, el término diabetes se refiere a un trastorno en donde el individuo padece poliuria y polidipsia, lo que está aquí, poliuria y polidipsia. Poli, muchos, uria, orina. El diabético orina mucho. Y polidipsia, si orina mucho, tiene que beber muchos líquidos en compensación. Y eso es polidipsia. Poliuria, orina mucho. Polidipsia, que bebe mucho. Ese es un diabético. Ahora bien, hay dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus o sacarina y la diabetes insípida. La diabetes insípida es justamente la enfermedad derivada por la falta de ADH, ¿sí? Dice aquí, por no secreción de ADH, o porque aún habiendo ADH hay un problema para que ejecute su acción, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor se produce una ADH pero está defectuosa, ¿sí? Entonces, pues algo está pasando y eso se llama diabetes insípida. Si no hay ADH, no puedo concentrar la orina. Y si no puedo concentrar la orina, orino mucho. Y si orino mucho, me da mucha sed y tengo que tomar líquidos, ¿sí? Eso es la diabetes insípida, porque no hay ADH o hay un problema con ella y por lo tanto no se lleva este efecto de concentrar la orina. ¿Sí? Este efecto de retener líquidos, ¿sí? Ahora bien, si es este el problema de que no hay ADH, pues puede ser un problema. ¿Dónde se produce el ADH? Pues en el hipotálamo. Si no se está produciendo la ADH, bueno, pues entonces eso será un problema a lo mejor hipotalámico. El hecho es que no hay ADH. Y si no hay ADH, afortunadamente, yo la puedo poner desde fuera, ¿sí? Porque existen presentaciones comerciales de ADH obtenidas, ¿sí? Para poder hacer que esta persona o este animal, ¿sí? A pesar de que no tiene ADH, yo se la suministro desde fuera. Pero también existe una diabetes insípida nefrogénica, en donde sí hay ADH, el problema es que no hay receptores para el ADH en el riñón. Y este problema es más grave porque aquí, en la diabetes insípida simple, falta ADH, yo les doy ADH. Aquí el problema es que hay ADH, el problema es que no hay donde actúe. Y aquí faltan receptores, ¿ok? Bueno, ahí lo dejamos y vamos a dejarlo pendiente también porque entonces para el día viernes son los seminarios. Por favor, ya les dije, sus trabajos a más tardar, los quiero a las 2 de la tarde, ¿sí? A más tardar del jueves. ¿A dónde lo van a enviar? A la carpeta de Drive del jefe del equipo o el coordinador del equipo, ¿sí? Yo ya tengo ahí los nombres de los coordinadores del equipo. Ahí en esa carpeta voy a buscar. No voy a andar buscando en otras carpetas. En la carpeta del jefe del equipo, ahí va a estar. Y entonces, ya saben, prepárense muy bien. ¿Quién va a exponer? Cualquiera de los 6. Así es que los 6 deben de estar preparados. Por favor, no quiero pretextos. Ese día, todos, ¿sí?
se van a conectar y van a poner su cámara, especialmente los que van a exponer. Así es que yo los quiero ver y todos se van a poner en su cámara. Ese día sí, por favor. Entonces necesito que todos tengan su cámara activa y los voy a estar viendo y van a estar exponiendo. ¿Sí? Entonces, por favor, sus trabajos, incluyendo su presentación en PowerPoint, no en PDF, sino en PowerPoint, me lo van a enviar y entonces yo armo toda una secuencia de precisamente de las presentaciones y así vamos a tener nuestra sesión de seminarios para el día viernes, por favor. Entonces, dicho esto, que tengan buen día, nos vemos para entonces el día viernes para los seminarios. Que les vaya bien y cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.